Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos siguen cada 8 días en nuestras conferencias semanales. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que el día de hoy tendremos a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga y del Encuentro Ciudadano por la Paz. Les damos la más cordial de las bienvenidas. La Universidad Vasco de Quiroga, como ustedes saben, pues estamos por iniciar el semestre ya el próximo mes y estamos invitándoles a que se inscriban tanto a la maestría en Doctrina Social de la Iglesia como en las demás ofertas educativas que tenemos. Aprovechar, hay descuentos importantes y decirles que en particular en la maestría en Doctrina Social de la Iglesia bueno, es muy accesible, está abierta para todos y aún quienes no tengan su licenciatura podemos ver para trabajar ese asunto y recibirlos en la maestría. Entonces, las puertas están abiertas. Creo que se ha logrado un muy buen nivel académico con expositores y maestros que nos acompañan. Esta semana hemos estado publicando en la página de la UBAC algunas de los trabajos de los alumnos de la maestría y bueno, pues ahí se puede ver un poco la calidad de lo que se está logrando. Entonces, pues queda abierta la invitación y decirles que estamos en el año de la independencia y el día de hoy tenemos en verdad un enorme gusto de contar con don Nemesio Rodríguez Loy como nuestro ponente y conferencista. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Jorge, buenas tardes. Haznos favor de presentar a nuestro excelso conferencista. Hola, buenas noches, Rafa, buenas noches, Nemesio, buenas noches, auditorio. Pues ya lo presentaste antes que yo, pero bueno, te ganó el entusiasmo. Nemesio Rodríguez es abogado, historiador y periodista. Es editorialista del Heraldo de México, colaborador de varias revistas mexicanas y españolas, corresponsal en México de la revista Iglesia Mundo de 1981 a 1994, autor de La Cruzada que Forjó una Patria de 1976, de Forjadores de México de 1983, Los mitos del Bicentenario de 2010 e Isabel la Católica, su legado para México de 2013. Yo les pedí un extracto curricular y verdaderamente es un extracto muy chiquito, ¿no? Pero tenemos aquí a todo un personaje. Antes de empezar la transmisión, decíamos que yo lo conocí en conferencias y a través de sus libros, que no se los pierdan. Y hoy va a hablar acerca precisamente de un tema, de uno de su último libro, así en una emisión. Así es. Pues es tuyo el micrófono. Un placer tenerte aquí. Ahí está el libro. Ahorita Ahorita nos lo dice vamos cómo se a puede poner comprar. también ahí en la imagen. Pues muchas gracias, Nemesio, y adelante. Bien, siempre que sale a tema la figura de Agustín de Iturbide, el común de la gente pues manifiesta ignorancia sobre el personaje y viene ocurriendo lo que pasaría con un viejo cuadro de un antiguo personaje, un cuadro que está guardado en un desván lleno de polvo, de telarañas, arrinconado y que nadie se acuerda de él, como un personaje algo así anticuado. Y si acaso se acuerdan de él, es para calumniarlo, difamarlo y acusarlo de los peores crímenes. Pues esto nos hace pensar que pues no han comprendido a la figura del libertador de México, Iturbide. Pudiera pensarse que es un personaje incomprendido. Yo no opino así. Más bien lo han comprendido y bastante bien. Y si lo tienen en el olvido, y cuando no pueden tenerlo en el olvido, lo calumnian, es porque saben muy bien quién fue Iturbide y lo que se traía entre manos. Bien, Iturbide, esta conferencia así he deseado que se titule, un personaje providencial. Bien, ¿por qué? Bueno, pues por lo siguiente, empezaremos por decir qué es la providencia de Dios. Es Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII quien define a la providencia de Dios diciendo que es el ordenamiento de las cosas hacia un fin, el cuidado amoroso que Dios tiene de todas sus criaturas. Es un plan que Dios tiene destinado a cumplirse y un plan que se va a cumplir.
libremente interpretado por la voluntad del hombre. Y es aquí donde entra la libre voluntad del hombre. Y ese plan de Dios, que está desde toda una eternidad, se va a cumplir con nosotros, que sería lo deseable, sin nosotros, que sería triste, o a pesar de nosotros, que sería trágico. Bien, la providencia de Dios, Dios nuestro Señor, se trae un plan entre manos. Es el plan de los planes. Y su gran plan es que todo el orbe, todos los pueblos de la tierra, se enteren de la buena noticia. ¿Buena noticia? Sí. ¿Qué es la buena noticia? Bueno, buena noticia en griego se dice evangelio. Que todo el mundo sepa, que conozca el evangelio. La buena noticia es que gracias a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya quedó pagada la gran deuda del pecado original y que ya están abiertas las puertas del cielo dependiendo de nuestra fe y nuestra voluntad. Entonces es una gran noticia porque el pecado original nos había cerrado las puertas del cielo. Pues esa buena noticia, pues no todo el mundo la conoce. Y por eso de ahí nace la vocación misionera de la Iglesia. Empieza la vocación misionera de la Iglesia en la antigua Palestina, providencialmente, siguiendo el plan de Dios. Las persecuciones de los judíos contra las comunidades cristianas hacen que los apóstoles se dispersen por el mundo y a cada sitio que llegan van fundando una comunidad cristiana. O sea, es así como San Pedro llega a Roma y ahí establece la sede del primado. Bien, y dentro de esta vocación misionera de la Iglesia, en muy pocos años, en muy pocos siglos, con su manto cristiano, se cubre toda Europa. Y dentro de estos va a haber una nación providencial por excelencia, que se llama España. Dios tenía dispuesto que España en el futuro cumpliese una gran misión, que esa gran misión, esa gran vocación providencial misionera, la de llevar la fe a todo un continente. Pero para eso tuvo que entrenarse. Y como lo decimos en nuestro trabajo, La cruzada que forjó una patria, durante 8 siglos de lucha contra el Islam, el pueblo español se entrena, se forja en el sacrificio, en la adversidad, todo para la gran misión que estaba destinado a cumplir. 1492, gracias al apoyo de una gran reina, que esperemos ver muy pronto en los altares, doña Isabel la Católica, España descubre América, y América descubre a Cristo. Entonces, un verdadero ejército de misioneros llega a tierras del continente de la esperanza, así le llamaron los últimos papas, el continente de la esperanza, y aquí empiezan a formarse comunidades cristianas y nace una nueva cristiandad. Lo que en Europa se perdió por el protestantismo se recupera con creces en tierras de la América española. Y dentro de eso, esa gran nación que fue España, va a tener aquí una hija predilecta, que es la Nueva España. Aquella es la vieja España, esta es la Nueva España, y esta ayuda en la gran vocación providencial de la Iglesia por medio de enviando misioneros primero hacia el lejano oriente, hacia el poniente, y ahí nuestro primer misionero va a ser San Felipe de Jesús. Y 2 siglos más tarde, hacia el norte, San Junípero Serra, incorporando comunidades a la Iglesia de Cristo. Bien. Entonces, dentro de esto, ahí tenemos ya la gran nación que es España, y que mientras fue fiel a ella, enviando aquí a tierras de Nueva España, a esta que era la joya del Imperio Español, grandes virreyes como un don Antonio de Mendoza, que decreta que sean liberados muchos esclavos, que se caracteriza porque los reyes de la Casa de Austria envían gobernantes justos y sabios, ¿vaya? Que están siguiendo en todo el testamento de Isabel la Católica, y mientras va así, y México y la vieja España es fiel a su vocación, no hay ningún problema. Todo marcha a pedir de boca. Bien. Pero ve aquí que dentro de esto hay un misterio de iniquidad, del cual nos habla el apóstol San Pablo, el apóstol de las gentes. Las fuerzas del mal que te van a tratar de frustrar esa vocación providencial, esa vocación misionera de la Iglesia, que consiste en que todo el mundo, todos los pueblos de la tierra, conozcan la feliz noticia y puedan encontrar la salvación. Y entonces dentro de esto, y no quiero entrar en detalles porque si no aquí terminamos hasta el día 31 de julio por la tarde, ¿verdad? Porque si entramos en detalles, ¿no? Entonces dentro de esto, España, en el siglo XVIII, es otra dinastía la que gobierna, y eso lo decimos en un libro que acabamos de sacar sobre Iturbide. En el siglo XVIII empieza a haber cambios en España. Las sectas masónicas se apoderan, toman influencia en la corte, y pues empieza a cambiar el sistema de gobierno de los reyes de la Casa de Borbón. Y entonces, si antes los reyes de la Casa de Austria aquí mandaban virreyes como un don Antonio de Mendoza, un don Luis de Velasco, y grandes personajes que lucharon por la cultura, por engrandecer y forjar el México que hoy queremos y tanto admiramos, pues ya en la Casa de Borbón va a ser otra la política. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII,
Ya los reyes de la Casa de Borbón no van a ver a los dominios de ultramar como provincias de España, lo van a ver como colonias a las cuales hay que explotar y sacarles el mayor jugo que sea posible. Indudablemente que esto, bueno, notamos aquí ya una desviación, ya España está traicionando, cegada por el siglo de las luces, esas luces que, como dice nuestro buen amigo Juan Lubier, no alumbran pero deslumbran. En un momento dado, pues España traiciona esa vocación providencial. Y aquí empiezan si antes mandaban buenos gobernantes, ahora van a mandar una serie de tipejos que compiten por ver quién es más ratero, más sinvergüenza, más despótico y todo, y más adulador del monarca en turno. Y dentro de este misterio de iniquidad que va a tratar de frustrar la vocación de España, una vocación que la frustran, pues se encuentran estas medidas que hacen impopular al gobierno español, al rey de España, la hacen impopular en los malos gobernantes, los impuestos exorbitantes, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, y de que aquí llegan tipos mediocres como un Marquina, ¿verdad? Un virrey Marquina, mediocre completamente, el símbolo de la mediocridad, un Branciforte, el autor del Caballito, el que patrocinó el Caballito, ¿verdad? Y es el único mérito que tenía, es que estaba casado con una hermana de Manuel Godoy, y Manuel Godoy era amigo íntimo de la reina en la alcoba, ¿verdad? Así que miren qué personajes llegaban aquí. Entonces son personajes que se van a oponer al progreso de estos pueblos y les va a importar un bledo ni la vocación misionera, ni mucho menos. Van a tratar de exprimir, de sacar jugo. Y esto va creando un malestar entre estos buenos habitantes de la Nueva España. Pero claro, va a haber aquí algo que va a haber una gota que derrama el vaso. Y esta gota que derrama el vaso va a ser la expulsión de los jesuitas. Miren ustedes, San Ignacio de Loyola, cuya fiesta celebramos el 31 de este mes de julio, se caracterizó por crear una orden religiosa distinta de las otras. Todas son buenas y son santas, pero las jesuitas, que así se llama la orden de la Compañía de Jesús, se caracterizan, según el padre Jerónimo de Nadal, por ser contemplativos en la acción. A Dios rogando y con el mazo dando. Y tienen como norma ser los mejores en su profesión. Que eres jesuita periodista, vas a ser el mejor periodista. Que eres jesuita médico, el mejor médico. Que eres jesuita arquitecto, el mejor arquitecto. Entonces, dentro de eso crean un verdadero ejército, el nombre de compañía tiene reminiscencias militares, al servicio de la iglesia. Tanto así que un cuarto voto de los jesuitas es ponerse a las órdenes del Papa. Aparte de pobreza, castidad de obediencia, dicen, a donde su santidad el Papa me mande, ahí voy. Y durante años, siglos, va a ser la gran columna de la iglesia, la Compañía de Jesús. Obviamente que a las sectas que pretenden desviar y logran a España de su vocación, vieron con antipatía esto de la Compañía de Jesús y dijeron, no, hay que acabar con ella. Y aprovechando un rey bobalicón, que era Carlos III, eso sí, muy piadoso, iba a misa todos los días, y pues, en fin, pero un pobre infeliz que lo rodea una camarilla de gente perteneciente a las sectas, influyen en él, le llenan la cabeza de chismes y manda un decreto por medio del cual se expulsa de todos los dominios del Imperio Español a los jesuitas. La expulsión de los jesuitas fue una de las grandes catástrofes de la humanidad, no solo en el terreno misionero, porque ahí, por ejemplo, aquí en México quedaron abandonadas las misiones del noroeste, lo que era Sonora, con el había estado el Padre Quino, Chihuahua, quedaron abandonadas, la Baja California, pero también en el Paraguay, donde había habido un experimento de Estado católico en las reducciones jesuitas del Paraguay. Entonces no solo fue una catástrofe religiosa, sino también cultural. Y dentro de esto, pues expulsan de la noche a la mañana, porque como iba a ser una medida impopular, a última hora, sin darles tiempo más que para tomar su breviario y lo que tenían puesto, son expulsados de todos los dominios de España los jesuitas. Entonces, claro, pues hay protestas en Nueva España. Y aquí, pues, gobernaba, o digo yo, desgobernaba, mejor dicho, un sujeto llamado el virrey Marqués de Croix, que cuando empieza a haber protestas, pues inmediatamente saca una lógica y dice lo siguiente, ¿no? Sépanse los habitantes, los súbditos de este gran rey que nos gobierna, que nacieron para callar y obedecer, y no para opinar en altos asuntos del gobierno. Lo decía el rey Marqués de Croix. Caray, pues óyeme, pues qué lógica tienes, amigo. Pues indudablemente, pues yo no te conocía las mañas. Se ve que no estudiaste derecho y que no sabes distinguir entre legalidad y legitimidad, porque una norma puede estar aprobada por un Congreso con todas las de la ley y ser legal. Claro, una norma que la aprueba un Congreso, la mayoría de diputados, es legal,
Pero pregunto yo, ¿es legítima? Porque si la legalidad consiste en el cumplimiento de los requisitos necesarios para que una norma tenga el carácter de ley, la legitimidad va más allá y consiste en la justicia intrínseca de la norma, o sea, que se halla en plena concordancia con las exigencias del derecho natural, que sea justa, razonable y buena. El derecho es para educar, para regular la convivencia de una comunidad y llevarla a su finalidad, que es el bien común. Ese bien común que Santo Tomás de Aquino definió como la vida virtuosa de una multitud. Entonces, aquella norma, ese decreto, será legal, claro, lo promulgó su majestad Carlos III, pero era ilegítimo. Y luego, para colmo de males, viene ese rey, ese virrey Orzuelo, ¿verdad? Y dice él, sépanse que nacieron para callar y obedecer, y no para opinar en asuntos de gobierno. No era muy democrático que digamos, ¿verdad? Pero claro, ya pedirle a este hombre, a este sujeto, el rey Marqués de Croix, que cuando se dirigía, hablaba del rey, le decía, mi amo, le llamaba mi amo. Bueno, pedirle que distinguiera entre legalidad y legitimidad, pues es pedirle peras al olmo. Más bien, le hubiéramos recomendado que alguna vez hubiera asistido al teatro y viera una obra de Lope de Vega, La Estrella de Sevilla, en la cual Lope de Vega nos da un resumen de esto todo que les acabo de decir, en verdad, en términos jurídicos. Dice así, todo lo que manda el rey, si va contra lo que Dios manda, no tiene fuerza de ley, ni el rey quien lo demanda. O sea, que una norma injusta no debe de ser obedecida. Una norma que regule y apruebe el aborto no debe de ser obedecida. Una ley que apruebe las uniones nefandas, no les llamo matrimonios homosexuales, porque el matrimonio es entre hombre y mujer, porque el matrimonio está abocado a la perpetuación de la especie. Esas uniones nefandas, pues aunque la apruebe un Congreso y todos los diputados, no haya, todos, absolutamente todos lo aprueben, no es legítima, no debe de ser obedecida. Y así por el estilo, pero no me quiero salir del tema. Entonces, ante estos personajes, ante esto todo, pues, y eso con el rey aquel que se nacieron para callar y obedecer, oye, pues, ¿quién eres tú, mano? Entonces, esto crea un resentimiento en las clases populares, entre los pacíficos habitantes de la Nueva España. Y dice, bueno, pues, ¿qué es esto? Aquí, un rey que está aquí a 10.000 kilómetros de aquí, que ni nos conoce, ni sabe cuáles son nuestros problemas, solo se acuerda de nosotros para aumentarnos los impuestos, para enviarnos virreyes corruptos, y luego, pues, y para colmo de males, expulsa de su patria a los jesuitas, porque de esos 678 jesuitas, la gran mayoría eran mexicanos. Dicen, ¿con qué derecho un rey extranjero expulsa de su patria a los mexicanos? Esto, claro, va creando, y no quiero alargarme mucho, porque si no, hasta el día de San Ignacio seguiríamos y no terminaríamos. No quiero alargarme mucho, pero va creando un resentimiento en las clases populares. Dicen, bueno, pues, ¿qué es esto? Entonces, claro, ya cuando llegamos a principios del siglo XIX, la Nueva España viene siendo como un enorme edificio barroco, precioso, en lo externo, hermoso, bien labrado, estilo colonial mexicano, pero que en los sótanos está lleno de pólvora. Y basta con que un chistoso o un mafioso llegue con una cerilla, pues ya saben ustedes lo que va a pasar, ¿no? Claro, no entramos en mayores detalles, pero indudablemente que esto, a todo esto que acabo de decir, ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, empieza a haber una serie de problemas en la península ibérica. Napoleón invade España, no entro en mayores detalles, si no, no terminamos. Invade España y los reyes ahí, los reyes de España, Carlos IV era el rey y su hijo Fernando era el príncipe heredero. Como buenos borbones se traicionan uno al otro. Napoleón aprovecha, les quita la corona. Una auténtica vergüenza, una borbonada. Claro, esto todo suben y bajan reyes y todo. Y las noticias, pues claro, tardan en llegar. No había radio, no había televisión, no había internet, pero llegaban. Y aquí llegan a estas tierras de la Nueva España. Bueno, pues, ¿qué está pasando? Aquí nos mandan puros sujetos, ya no son como aquellos que mandaban antes, que contaban nuestros abuelos y bisabuelos, mandan puros sinvergüenza. Y luego aparte, allá tienen un caos tremendo, no saben ni quién gobierna, pues ¿qué está pasando? Empiezan a surgir por todo territorio de la Nueva España una serie de conjuras y juntas conspirativas. No entramos en mayores detalles y claro, pues llegamos así al 15 de septiembre de 1810, cuando el cura Hidalgo, que participaba en una de las tantas conjuras, concretamente eran de los conjurados de Querétaro, se descubre la conspiración, le avisan y pues da el grito. Claro, el grito es un grito muy curioso, el de Hidalgo. No dice viva la independencia, no, dice viva Fernando VII, quizás por táctica más que por convicción. Viva Fernando VII,
muera el mal gobierno, y lanza la lucha. Mucha gente, pues unos por resentidos, otros por justamente agraviados, y digamos, se lanzan a la lucha, otros por rapiña, ¿verdad? Porque muchos van a ver que agarran en la trifulca, y se lanza y llega a tener un ejército de 80.000 hombres, ¿no? Y verdaderos actos de rapiña, de crueldad y de todo, ¿no? No entro en mayores detalles. Hidalgo es capturado y fusilado en Chihuahua en 1811. Y al final, a pocas horas antes de ser fusilado, se arrepiente de los excesos. Se da cuenta de la barbaridad que acaba de cometer y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde llevé yo? ¿Cuántas almas he mandado al infierno? No, no. Dios mío, ten piedad de mí, ¿no? Indudablemente, pues, vaya, pide perdón. Es más, hay un libro muy bueno de don Salvador Abascal que se llama Hidalgo de rodillas, edito Tradición, en que narra este caso de la conversión del cura Hidalgo. Pero a Hidalgo le sigue otro cura, el cura Morelos, un hombre que, bueno, pregunto yo antes, ¿Hidalgo logró la independencia? No. Bueno, viene Morelos, que una de sus muchas virtudes era que era un gran estratega militar. Hace 4 grandes campañas y pone en verdadero jaque al ejército virreinal. E incluso, pues, en Apatzingán llega a promulgar una constitución y en la cual pide, entre otras cosas, la observancia de la fe católica, que se rinda culto a la Virgen de Guadalupe, que se restablezca la compañía de Jesús, una serie de causas que eran populares. Claro, también se cometen excesos, crueldades y todo, y al final es capturado y fusilado. Y antes de ser fusilado, pues pasa por la Basílica de Guadalupe, cuentan los historiadores que se hinca al pasar frente a la Basílica y le pide perdón a la Virgen de Guadalupe. Una muerte edificante, y dicen que dijo lo siguiente, ¿no? Señor, si actué bien, tú lo sabes, y si no, pues me acojo a tu misericordia. Un perfecto acto de contrición que es válido, aunque no haya sacerdote. Bien, y dentro de esto todo, durante todos esos años, pregunto yo también antes de seguir, ¿logró Morelos la independencia? No. Lo que hubo fue sangre, ruina, enfrentamientos entre padres e hijos, porque muchos eran criollos ya que luchaban contra sus padres españoles. Ahora, ¿odiaba México a España? ¿Odiaba el pueblo novohispano, no mexicano a España? No, porque a fin de cuentas no, porque le había traído la religión, le había traído la cultura, el progreso, había incorporado a estas etnias a la civilización occidental y cristiana, había fundado una nueva raza en el mestizaje. No, lo que odiaba el pueblo era el mal gobierno. No odiaba a España, odiaba el mal gobierno. Entonces, claro, dentro de esto, dentro de los planes providenciales de Dios, está decir, bueno, pues si ya España no quiso seguir su vocación providencial, pues vamos a pensar en alguien más, en un pueblo que sí la podría seguir. Y ese pueblo va a ser precisamente la Nueva España. Un pueblo en el cual ha recibido un regalo del cielo que no ha recibido ninguna otra nación. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la única imagen de la Virgen que no ha sido pintada por manos humanas. Bueno, pero dentro de esto, en medio de ese caos, de esa desolación, haciendas incendiadas, ruina, muerte, crímenes, lo que ustedes quieran, todo eso, el pueblo miraba los ojos al cielo y decía, bueno, Señor, ten piedad de nosotros. ¿Qué hemos hecho? Ten piedad de nosotros. Basta ya de tanto castigo. Mándanos una ayuda, mándanos un hombre providencial. Y es aquí, queridos amigos, donde entra en el escenario de la historia don Agustín de Iturbide Aramburu Carrillo Villaseñor. Agustín de Iturbide nació en la muy señorial ciudad de Morelia, de Valladolid, era Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, el 27 de septiembre de 1783. Siendo sus padres don José Joaquín de Iturbide y Arregui, un navarro emigrante en México que había hecho fortuna a base de trabajo, tesón y todo. No solo había hecho fortuna, sino había creado muchos empleos y alimentos, y de ellos salieron alimentos para miles de mexicanos, porque pues, tenían haciendas, tenían esto. Luego, y su madre era doña Josefa Aramburu, que era una criolla, hija de españoles, nacida en esa bellísima ciudad de la patria que es Pátzcuaro, en Michoacán. Ahí era la mamá de Iturbide. Bien, entonces ese es el hombre providencial. Y pudiera serlo, miren, yo no quiero caer tampoco, yo soy creyente, pero no quiero ser crédulo, también andar creyendo en milagritos ni cosa por el estilo, porque quien es crédulo y no se apoya en firmes fundamentos de fe, a lo mejor en una de esas acaba debilitándose su fe o perdiéndola. Miren, cuentan los historiadores, biógrafos de don Agustín, que cuando doña María Josefa estaba a punto de dar a luz a la criatura, entró en grave peligro de parto y se temía tanto por la vida de la madre como de la criatura. Entonces ya,
ante los hechos consumados estaba el papá desolado, todos allí, los que estaban ahí, lloraban, se quejaban. Bueno, entonces ante ello, alguien le dice allí a don José, mire, ¿por qué no lo intentamos? Sí, dígame, ¿de qué se trata? Mire, aquí en el cercano convento de San Agustín, en la ciudad de Valladolid, están los restos de un gran misionero, bueno, de dos grandes misioneros, el padre Juan Bautista Moya y el padre Diego de Basalenque, que fueron dos de los evangelizadores de Michoacán. Entonces, mire, se conserva, los buenos agustinos conservan el hábito de Fray Diego de Basalenque. ¿Qué perdemos contra él aquí ante doña Josefa? A ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, pues sí, a ver, y si no, pues al menos traigan un sacerdote que le dé los santos óleos, ¿verdad? Traen el hábito y pues en ese momento, bueno, quizás no haya sido así, pero el caso es que experimentó una ligera mejoría, que fue un aumento y dio a luz tranquilamente a una criatura. Y claro, indudablemente, pues por esto todo, pues la criatura fue bautizada con los siguientes nombres: Agustín, porque era Agustino Fariego de Basalenque; Cosme Damián, porque nació un 27 de septiembre, que era la fiesta de los hermanos Cosme y Damián, que son patronos de la medicina. Bueno, entonces se llamó Agustín Cosme Damián. Entonces, no hagamos caso de estas cosas, pero sí ocurrió, ¿eh? Sí ocurrió. Vaya, de que ya haya sido milagro o haya sido casualidad, pues yo ya ahí no entro, lo dejo al juicio de la iglesia. Bien, esta criatura va creciendo, se desarrolla en un ambiente digamos, de clase acomodada, porque era clase acomodada la suya, y pues miren, hay tres elementos que son decisivos en la formación de la personalidad del individuo: la herencia, el medio ambiente y la voluntad. Herencia, pues pertenecía a la raza española, indudablemente, y como todo español, pues era férreo, trabajador, constante, amigo de coronar con éxito sus empresas. El medio ambiente en que se crea, pues un ambiente de gran piedad, de gran religiosidad. Vaya, yo me imagino al pequeño Agustín en un hogar católico, que quizás sus papás lo hayan llevado alguna vez a visitar al Santo Señor de la Piedad, cerca de ahí, bueno, no tan cerca, pero que el Señor de la Piedad, que está en el estado de Michoacán, o sobre todo, quizás lo hayan llevado, y eso es casi seguro, a venerar a Nuestra Señora de la Salud de Pátzcuaro, donde había nacido su mamá. Me lo imagino. Es un ambiente religioso el que rodea a Agustín. Al mismo tiempo, pues estudia un tiempo en el seminario de Valladolid, no porque fuera a ser cura, no, porque había una gran calidad de estudios. Y luego el tercer ambiente, el tercer, digamos, elemento integrador de la personalidad es la voluntad. Y digamos, sea por su herencia, sea por lo que haya sido, Agustín tiene una voluntad férrea de decidir a lograr de hecho lo que corresponde por derecho. Bueno, pasa el tiempo, ya no entramos en mayores detalles, eso miren, es más, se los comento y volveremos sobre lo mismo. Acabo de publicar un libro que se llama, que me lo editó precisamente la UBAC, aquí se llama Iturbide y el Bicentenario, en que todo esto lo trato con más amplitud, indudablemente, y pues aquí podrán encontrar detalles que no voy a decir esta tarde, porque indudablemente, pues vaya, no me alcanzaría el tiempo, ni mucho menos. Entonces, con el tiempo, pues Iturbide se enrola al ejército virreinal y combate a los insurgentes. Vamos a ver, combate Iturbide a los insurgentes porque se opusiera a la independencia de México. No, porque miren, ya desde el siglo XVIII, antes de que cometieran los Borbones la barbarie de expulsar a los jesuitas, aquí ya existía sentimiento de nacionalidad. Ya los habitantes de Nueva España sentían que no eran ni indígenas ni españoles, que eran un pueblo nuevo y diferente, y con una vocación muy especial. Bien, entonces Iturbide, criollo, indudablemente no se siente un español, pues tampoco es indígena porque racialmente no lo es. Entonces indudablemente combate a Hidalgo y a Morelos. ¿Pero por qué los combate? Pero los combate pues porque ve los excesos, las crueldades que cometen. Por ejemplo, en el Cerro de las Bateas, allá cerca de Guadalajara, en una noche Hidalgo mandó degollar a 300 españoles, solo por ser españoles. E Hidalgo, entre algunos de sus colaboradores, tenía un tipo, un sujeto, que respondía al florido nombre del Capador. Ya se imaginan qué clase de elemento era. Bien, entonces, ante esos excesos, Iturbide está en contra de ello. Pero dicen, no, esto no está bien, esto está mal, esto que están haciendo. No es por ahí. Y va y los combate. Es más, va a ser, para mis amigos de Morelia que están escuchando esta plática, incluso el caballero que me concedió el honor de presentarme, sabrá que pues ahí cerca de la UBAC está Lomas de Santa María. Bueno, pues ahí en Lomas de Santa María, en la Navidad, en la Nochebuena
de 1813, Morelos intentó llegar y apoderarse de Valladolid, pero en ese momento le salió al encuentro un coronel de nombre Agustín de Iturbide, ya era coronel, y ahí en esa noche, en la madrugada, Iturbide derrota a Morelos. Esa fue la primera derrota que sufrió Morelos. A partir de ese momento, la estrella de Morelos se empieza a eclipsar y empieza a subir la de Iturbide. Bueno, pero aquí vamos a llegar ya al momento, pues porque el tiempo, estamos viendo el reloj y pues, indudablemente pues el tiempo, dicen que Cronos, el tiempo, un personaje griego, era tan implacable que devoraba a sus propios hijos, y si devoraba a sus propios hijos, ¿qué no hará con nosotros, verdad? Se devora a sí mismo, ¿no? Bien, entonces, ocurre que ya en 1820, para 1820 ya sometido Guerrero, sometido Morelos, sometido indudablemente antes Hidalgo, e incluso ya también ejecutado Mina, que había venido aquí no a luchar por la independencia, lo que pasa es que luchaba contra Fernando VII y encontró aquí campo de batalla y dijo, bueno, pues por hacer la vida imposible al rey, le echan guante y lo fusilan, ¿verdad? Ya para 1820, Nueva España está pacificada. Es más, Nueva España es el único lugar del Imperio Español donde la corona había ya dominado, digamos, había sofocado a los insurgentes, el único lugar de América. Entonces, claro, ya estaba esto tranquilo. Hombre, sí, estaba Vicente Guerrero ahí por el sur, pero eran unos cuantos guerrilleros y a 300 kilómetros de la capital, pues poco podían hacer. Lo que podían esperar es que los fuesen cazando como conejos, ¿verdad? Eso de que Guerrero tenía un gran ejército, no es cierto, no es cierto. Estaban en las sierras y, bueno, hacían la luchita, ¿verdad? Bueno, pero en 1820 ocurre un curioso acontecimiento, que el 1 de enero de 1820, en Cabezas de San Juan, Sevilla, un coronel masón, Rafael del Riego, se subleva contra el rey. Y se subleva al mando de 10.000 hombres. ¿Eso qué tantas asonadas? Eso es uno más. No, 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 no. Aquí lo importante es que esos 10.000 hombres estaban destinados a controlar los movimientos insurgentes en la América del Sur. Entonces, en ese momento en que se sublevan, no llegan ya a América del Sur esos 10.000 hombres y a Fernando VII le dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que aprobar la Constitución de Cádiz, la que promulgamos en 1812, que sí era legal, pero no era legítima, era perseguidora de la Iglesia, lo que dijimos antes. Entonces, el Fernando VII, que le tenía un gran amor no tanto a España, pero sí al trono, dice el buen hombre, faltaba más, y como buen Borbón, haciendo honor a su apellido, dice, hombre, marchemos de la mano, y yo el primero por la senda constitucional. 3 años después se les va a voltear a los constitucionalistas y va a ser un monarca absoluto, como buen Borbón. Vaya, es indudablemente un hombre digno de... Es más, él había sido el que le había quitado la corona a su papá Carlos IV para dársela a Napoleón, una vergüenza, pero ese es otro detalle, y aquí lo cuento algo en el libro. Bien. Entonces, en ese momento, pues se queda apoyado por los masones liberales Fernando VII, y dicen pues que se imponga la Constitución de 1812, que le llaman también Constitución de Cádiz, en todo el Imperio Español. Entonces llegan las noticias aquí a México, y en ese momento ya les digo, las noticias tardaban en llegar, pero llegaban. Entonces llegan aquí, inmediatamente la piedad de la gente católica se alarma y dice, bueno, pues ¿qué es esto? Van a ponernos ahora otra más nos hacen los reyes de España, como ahora una constitución liberal, perseguidora de la Iglesia. No, no, no puede ser. Entonces se alarman. El virrey Juan de Apodaca, que era el que estaba de su momento, en un principio está de acuerdo, pero le llegan las órdenes y dicen, no, no, Juan, tienes que poner la Constitución. Entonces es entonces cuando surgen un grupo de conspiradores en el templo de la Profesa, que se encuentra en la Ciudad de México, en las calles de Isabel la Católica y Madero, ahí lo podrán ver, un templo bellísimo, barroco. Bueno, ahora ya los altares los destrozaron todos los barrocos y es neoclásico, ¿no? Bueno, y entonces llegan ahí y hacen unas juntas de conspiración. Dicen, bueno, pues aquí necesitamos, vamos a hacer unas juntas no tanto para independizarnos de España, vamos a hacer unas juntas para independizarnos mientras el rey don Fernando, claro, aquí lo respetaban, no sabían qué clase de calaña tenía, ¿no? Mientras su majestad don Fernando está en poder de los liberales masones. Pero ya que se libre de los liberales masones, no, hombre, pues su majestad, aquí tiene usted su reino de nuevo. Bueno, sí, pero ¿quién estamos? Vaya, está bien que nos reunamos aquí a charlar 2 veces por semana, pero vaya, queremos algo más. Un militar, ¿quién podrá ser? Ah, pues sí, Agustín de Iturbide, que en esos momentos dentro del ejército virreinal era el de más prestigio. Hablan a Iturbide los escucha,
Y dice el bueno, sí, él piensa, quizás dice, ¿cómo? Bueno, pero estos no quieren la independencia, estos quieren una independencia temporal. Y andar pensando en esa, ¿cómo se llama? En la posibilidad de devolverle la colonia, el virreinato a Fernando VII, cuando una vez que, no, esto como que no va bien. Pero inmediatamente, pues en esos momentos, Juan de Apodaca, el rey, le da 2.300 y pico hombres y dice, mira, te me vas al sur a controlar a ese guerrillero que anda por allá dando lata. Así lo controlas. Y es aquí donde don Agustín, que había tenido una formación religiosa en el seminario de Valladolid, distingue entre legalidad y legitimidad. Dice, es legal lo que el rey me dice, pero es ilegítimo porque estoy contribuyendo a que se afiance una constitución anticatólica que nos van a imponer. Entonces, Agustín obra lo que se llama la legítima ilegalidad. Y dentro de esa legítima ilegalidad, o sea, el amor a la justicia, primero, a las buenas causas, sino pues aquí voy a cometer un acto ilegal, que me perdone su majestad. Todo lo que manda el rey, si va contra lo que Dios manda, no tiene fuerza de ley, ni es rey quien lo demanda, indudablemente. Dice, bueno, pues muy bien, muy bien, muy bien. Entonces dice él, pues ¿por qué no? Entonces agarra y ya que va, dice, no, pues estas tropitas no van a ser para afianzar en el trono a este Borón, van a ser para algo más. Y en la población de Iguala, el 24 de febrero de 1821, proclama el plan de Iguala, plan del mismo nombre, y proclama nada menos que la independencia. No, ni una cosa ni otra, pero va a ser una independencia diferente. Yo quiero una independencia con respecto a España, y así como un hijo cuando se casa y contrae Estado, pues hombre, no sale a bofetadas de su casa, ¿verdad? Bueno, hombre, algunos saldrá, pero pues no es lo común, ¿verdad? Sale de su casa, hombre, y con la bendición de sus padres, su mamá lo entrega en el altar y todo muy bonito y una fiesta al final. Bueno, pues él dice, quiere una independencia pacífica. Somos, indudablemente que somos mexicanos, pero también somos de raíces hispánicas. Y dentro de esto, pues queremos el amor a España. España es nuestra, somos parte del mundo hispánico. Ese mundo hispánico comprende la Gran Colombia con Bolívar, comprende el virreinato del Río de la Plata y hasta nuestras queridas y lejanas Islas Filipinas, que dicho de paso, fueron evangelizadas por México. Bien, esta es otra historia. Entonces dice Iturbide, primera garantía, va a ser un plan de 3 garantías. La religión católica. Segundo, la independencia. Y tercero, la unión entre mexicanos y españoles. Nada de luchas fratricidas. Tenemos mucho que aprender de ellos y ellos de nosotros. Bien, entonces a esas 3 garantías le da colores. Y es así como surge la bandera nacional. El verde simboliza la independencia, el blanco la pureza de la religión católica y el rojo la unión de las sangres. El 24 de febrero de 1821 nace también la bandera nacional. Bueno, pues ya no queremos seguir con más esto, y les recomiendo pues que veanlo por otro lado, en concreto por mi trabajo, porque sí, entonces dentro de esto, pues de un modo pacífico, él proclama el plan de Iguala. Imagínense el berrinche que le dio al virrey de Apodaca, que óyeme que te me volteaste, pues sí, lo siento mucho, pero más bien ustedes se le habían volteado al verdadero derecho natural, que habla de legitimidad y no de legalidad. Ustedes tienen la legalidad, la Cortes de Cádiz, sí, la Constitución de Cádiz es legal, pero no es legítima, así que lo siento mucho, pero o no lo siento tanto, pero está hecho y vámonos para allá. Ahí vámonos. Entonces, dentro de esto, pues el virrey se indigna, pero claro, pues aquí surge, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la Ibero, un querido amigo mío, maestro mío, sacerdote jesuita de los de San Ignacio de Loyola, un verdadero de espíritu jesuita, el padre Jorge López Moctezuma, pues nos hablaba al explicar este caso de Iturbide. Fue allá por ya el lejano año de 1971. Nos hablaba de Iturbide y decía él que con Iturbide surge en México el curioso fenómeno de la cargada. ¿Cómo, padre? Le decimos, ¿cómo es? Sí, porque en el momento en que Iturbide proclama su plan, unos por sincero convencimiento y otros por oportunismo, por ver que pescaban, pues se van uniendo. Entonces, primero, pues se unen Querétaro, se unen, pues allí algunos pueblos de Michoacán, y luego Zacatecas, y luego van viendo todos que van viendo, dice, oye, pues es el que es el ganador, este es el bueno, e inmediatamente, pues empieza a haber un montón de adhesiones. Total que, miren, para hacer el cuento largo, el 24 de febrero se proclama el plan, y para fines de julio, al ejército virreinal español, al virrey de la Nueva España, solamente le quedaban 4 puntos. Los puertos de Acapulco y Veracruz, el cofre de Perote, que era una fortaleza, y la Ciudad de México. Fuera de eso, todo lo demás era
estaba a favor del ejército trigarante de don Agustín de Iturbide. Entonces, pocos días después, llega a México el último virrey, don Juan de O'Donojú, ¿verdad? Liberal, masón y todo, que claro, al ver ante los hechos consumados, dijo, bueno, pues aquí ya, pues ¿qué hago, verdad? Ya si hago algo, sería el ridículo, así que no, como no, se entrevista con Iturbide en Córdoba, y el 24 de agosto, en la ciudad de Córdoba, en un local que aún se conserva, era el antiguo Hotel Ceballos, muy cerca del ayuntamiento, hemos estado ahí, se firma el acta de independencia. El virrey, en nombre del rey, reconoce la independencia de México. Entonces, de una manera pacífica, porque no hubo batalla, hombre, hubo uno que otro muerto realmente, pero no nada en comparación con los que había habido antes, se consuma la independencia. Y el 27 de septiembre de 1821, casualmente este cumpleaños de don Agustín de Iturbide, al frente de 16,000 hombres y vestido de civil, entra en la Ciudad de México. Y ya que entra, dice don Agustín de Iturbide, bueno, pues ya estáis en condiciones de saludar a la patria libre que os prometí en Iguala. Ya sabéis el nombre de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Interesante, queridos amigos. Yo pregunto, ¿hemos sido felices en estos 200 años? Y aquí vuelve dentro de este plan providencial, porque Iturbide fue un hombre providencial, porque indudablemente toda esta serie de circunstancias confluyeron para que de una manera pacífica consumara la independencia. Dentro de esto entra el misterio de iniquidad de que nos habla San Pablo. Y claro, dentro de esto, muy lejos de aquí, a orillas del río Potomac, allí en la Casa Blanca, una serie de siniestros personajes que me los imagino vestidos de levita negra o lo que sea, pero no, o a lo mejor estaban de colorinos, no lo sé, pero eso sí, calvinistas y eso sí, con un amor por los territorios ajenos que no sé, no se imaginan ustedes, ¿verdad? Como decía un embajador norteamericano, no, los Estados Unidos no somos expansionistas, lo único que nos interesan son los territorios que van quedando colindantes con los nuestros, ¿verdad? Bueno, saquen conclusiones. Entonces ellos, allí en la Casa Blanca, dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Nos han dicho, según informes que nos dio el barón de Humboldt, esto todo lo hablo con más detalle, ¿eh? El barón de Humboldt, parece ser que ahí en esas tierras de California hay oro. Oye, pues sería bueno llegar hasta ahí. Sí, pero espérense, aquí ha surgido un estorbo en el camino. Un estorbo que se llama Agustín de Iturbide. Bueno, ya no quiero seguir porque tendríamos que hablar de la subida al trono de Iturbide, su derrocamiento y su posterior fusilamiento, que en realidad fue un asesinato, porque dentro del juicio, entre comillas, que le siguieron, se violaron todas las normas, todas las garantías a que tiene derecho un procesado, especialmente la garantía de audiencia. Lo fusilaron a las pocas horas para que no hubiera una reacción favorable. Entonces, dentro de esto, pues se logra frustrar un sueño imperial, pero claro, dentro de esto, de momento, diríamos que acaso se perdió la vocación de México. Iturbide es el recuerdo de una vocación perdida. No, yo diría que es una vocación dormida, que en un momento dado puede despertar y que de nosotros depende, cada quien donde esté. Ahora, claro, dije yo al principio que Iturbide no era un personaje incomprendido. Lo habían comprendido muy bien, sobre todo los enemigos del norte, que habían mandado un Poinsett, modelo de las intrigas habidas y por haber, sabían muy bien lo que se traía entre manos y sabían muy bien lo que podía ocasionar un imperio enorme que iba desde el paralelo 42 en la Alta California, más al norte de la bahía de San Francisco, hasta casi en los linderos con Panamá. Es un enorme imperio católico, hispano-católico, más grande que el de Austria-Hungría, la de problemas que le iba a crear a ellos. Entonces dijeron, no, esto hay que pararlo antes de que pase la cosa a mayores. Y ahí vino Entonces, claro, ¿qué pasó con Iturbide? Sí, lo quitaron de en medio, y dentro de esto pues surge la llamada historia oficial, que claro, la historia oficial se ha dedicado a enlodar la memoria de Iturbide. Primero han querido ignorarlo, pero luego al ver que ha habido movimientos en contra de ese intento por olvidarlo, pues han querido enlodarlo, calumniarlo y todo, ¿no? Entonces, claro, pues ha surgido la historia oficial, que ha sido desde mediados del siglo XIX, con Vicente Riva Palacio y otros, ha tenido como finalidad justificar la presencia en el poder de un grupo determinado, porque si alguien está en el poder le dirán, bueno, ¿tú por qué estás aquí? Bueno, mira, yo estoy aquí porque, ¿sabes qué? Porque soy muy bueno y vencí a los malos, y nosotros somos los buenos y aquellos somos los malos. Y sin ninguna seriedad científica, la historia es una ciencia, se dedican a calumniar y a difamar.
Entonces, en este caso, pues claro, aquí habría que aplicarles lo que Miguel de Cervantes pone en labios de Don Quijote. Los historiadores que de mentiras se valen habrían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Eso deberían de hacer con estos pseudohistoriadores que son autores de libelos. Bueno, queridos amigos, pues el tiempo es implacable. Quisiera dedicarles más tiempo. Les recomiendo este libro. Miren, aquí yo no lo hago por las regalías, que también me interesan, como no. A quien le amarga un dulce, indudablemente. Pero más que nada, porque yo durante 50 años, porque fue ya en el lejanísimo año 1971, cuando me empezó a interesar el personaje de don Agustín de Iturbide. Entonces, todos estos años, pues he ido una vez más rápido, más lento, hemos ido juntando datos sobre el personaje. Y fruto de ello, con este motivo del Bicentenario, pues ha sido este libro que generosamente me ha editado la Fundación Vasco de Quiroga, que pertenece a la UBAC en Morelia, Michoacán. Se los recomiendo vivamente para que conozcan más del auténtico libertador de México, porque fue, y aquí lo digo, fue Iturbide y no Guerrero, aclaro por qué, también aclaro por qué Iturbide no es un traidor, una serie de cosas que pues trato de desbaratar calumnias. Claro, yo quisiera hablar más tiempo, pero pues quiero también respetar a los anfitriones y a ustedes a su paciencia. Queridos amigos, pues estoy a sus órdenes y ha sido un placer que me hayan recibido en sus hogares. Mira, está primero Armando Andrade, por favor, con tu pregunta. Sí, sí, gracias, buenas noches. Pues felicitar al licenciado Nemesio Rodríguez Lois, excelente ponencia, licenciado. Felicitar a los organizadores de este importante evento de la UBAC y preguntarle, licenciado, me queda claro que debido a la situación de los gobiernos masónicos en México, como usted bien lo comenta, han hecho a un lado el papel preponderante de Iturbide en la consumación de la independencia, que como usted bien comenta, él fue el verdadero consumador de la independencia y no Guerrero. Pero me queda una duda de que no solo los gobiernos han hecho a un lado a Iturbide, sino todo el pueblo de México. Yo me atrevería a decir que mucha gente, muchos mexicanos, no hemos dado ese valor de consumador de la independencia a Iturbide al grado tal que lo que más se festeja en México, donde hay más algarabía y más cohetes y más festejos, es el 15 y 16 de septiembre, que el 27 de septiembre, que pasa desgraciadamente olvidado año con año. Esa es mi pregunta, licenciado Nemesio, y muchas gracias por su atención. Mire, yo le respondo, don Amado. Hay una frase que dice, estos son polvos de aquellos lodos. Y a fin de cuentas, si cuando durante el porfiriato Vicente Riva Palacios y otra serie de autores empezaron a publicar con México a través de los siglos una serie de falsedades que después fueron dando cuerpo a la historia oficial, piense usted, durante siglo y medio el pueblo ha sido deformado indudablemente en la falsa historia, digamos, en la serie de mitos, una mitología. Entonces, claro, por eso el buen pueblo, o el noble pueblo, que con todo y que pues lo ignoran, ¿verdad? Entonces, imagínense,
no sé, quizás la Unión Nacional de Padres de Familia tenga el dato de cuántas escuelas particulares, qué porcentaje de escuelas particulares y qué porcentaje de escuelas oficiales hay en la República Mexicana, pero son creo que un 80-90% de escuelas oficiales. Entonces, en esas escuelas oficiales, con los libros de texto gratuitos y tendenciosos, pues a lo largo de tanto tiempo insistiendo en lo mismo, ¿verdad? Pues la pobre gente, pues claro que cree que fue el cura Hidalgo. Y ahí ignoran, por ejemplo, que Hidalgo al final se arrepintió y que Morelos al final se arrepintió, ¿no? Pero estos, claro, indudablemente son frutos de la historia oficial, ¿verdad? Sí, muchas gracias, licenciado Nemesio. Gracias, Armando. Les pido, por favor, si no tienen inconveniente en prender su cámara cuando hagan su pregunta, por favor. Ahora le corresponde a Víctor Lara, por favor. Sí, buenas noches, saludos a todos. Gracias por estos eventos, son muy buenos. Dos preguntas nada más. La historia oficial, ¿cómo nos ha vendido la idea de que fue oportunista, Iturbide, no providencial, ¿no? Sino que fue oportunista? ¿Y por qué decide la figura del emperador para gobernar al país? Muchas gracias. Bien, mire, don Víctor, esto indudablemente lo trato con más detalle en mi libro, ¿vale? Por eso pues indudablemente quedan lagunas. Bien, indudablemente pudiera pensarse que fue oportunista. Pues sí, si fue oportunista para el bien, para una causa buena, y dentro de lo que hablábamos antes, de la legítima ilegalidad, dijo él, bueno, hombre, ya que tengo las tropas, voy a conseguir la independencia, porque él perseguía un fin bueno. Vaya, indudablemente al final, pues no tampoco hubo medios malos, porque fue pacífica la independencia. Ahora, ¿por qué? No huyo a la siguiente pregunta, ¿por qué se proclamó emperador? Miren, a él no le interesaba tanto ser emperador. En el plan de Iguala, luego ratificado en los tratados de Córdoba, le ofrecían la corona del nuevo imperio nada menos que a Fernando VII. Y si él no podía, a alguno de los miembros de la Casa Real. Claro, esto fue en agosto del 21, pero meses después, en febrero del 22, tanto Fernando VII como la pandilla que lo rodeaba, dije, no nos interesa, que no nada de, no hay independencia ni mucho menos. Entonces desconocieron los tratados de Córdoba. Entonces quedaba libre el Congreso para nombrar a quien quisieran como emperador. En esos momentos, el personaje de mayor popularidad era Iturbide. Y consta también, y esto pues lo dicen varios historiadores contemporáneos, que cuando el sargento Pío Marcha lo proclama emperador, ahí ya no sabemos si hubo mano negra o no y si Iturbide lo fomentó o no, pero dicen que se presentaron en el Palacio de Moncada, que está allí en la calle de Madero, aún se conserva, le llaman el Palacio Iturbide, gritando todos, Iturbide, Agustín Imperador, bueno, pues él al principio se resistía, bueno, a lo mejor estaba haciendo del rogar, ¿verdad? No digo que no, porque como dijo Terencio, ¿verdad? Homo sum, nil hominis a me alienum est, soy hombre y nada del humano me es ajeno, yo no lo dudo, ¿verdad? Porque no, a quien le amarga un dulce, indudablemente. Bien, pero también hubo quien le dijo, mire, don Agustín, el pueblo lo está usted proclamando emperador, y el pueblo así como está en una tendencia puede volverse rabiosamente contra usted si lo desaira. Entonces dicen que dijo, bueno, pues así por la buena, ¿por qué no? Bueno, pudiera ser, pero en un dado caso, podía ser una aspiración legítima. Si él veía que no había otro que pudiera encauzar al país por, por senderos de estabilidad y de progreso, y ante los enemigos exteriores que se avecinaban, entre ellos Fernando VII, que intentó reconquistar Nueva España, y los güeritos del norte y todo, decir, bueno, pues si no hay otro, pues me voy a sacrificar, porque sí era un sacrificio. Miren, el gobierno, el poder, cuando realmente se cumple como debe de ser, es un sacrificio. Cuentan que Luis Carrero Blanco, que fue jefe de gobierno con Francisco Franco, comentaba a menudo en su casa, y me lo dijo una vez una hija suya, ¿no? Decía él, se necesita estar loco para querer el poder por el poder mismo, ¿verdad? Se necesita estar loco, la de responsabilidades que hay. Imagínense ustedes si difícil es dirigir una fábrica o una familia, imagínense el destino, en este caso, de 136 millones de mexicanos, bueno, de aquella eran menos, ¿no? Entonces, si tiene sus problemas, tiene sus riesgos, y ya vimos cómo acabó todo. Entonces, no creo que haya sido puramente ambición, sino que también el deseo sincero de servir a la patria. No sé si está contestada su pregunta, amigo.
Muy bien. El siguiente, Jorge. Y continuamos, por favor, con Sara Funes. Adelante, Sara. Sí, gracias, Jorge. Quise prender mi cámara, pero como que no hay permiso todavía. Licenciado Nemesio, yo le agradezco mucho, enormemente, pues haber compartido con nosotros estos conocimientos. ¿Nos podría hablar un poquito de ese día 24 de febrero, cuando Iturbide entra a la Ciudad de México? ¿O cómo fue lo que nos platicó ahorita, que se reunieron en Iguala para definir los colores de nuestra bandera y ahora por eso celebramos el Día de la Bandera el 24 de febrero? Bueno, ¿Estoy mira, bien? y mira, Sara, no fue el 24 de febrero cuando entró a la Ciudad de México. Más bien el 24 de febrero fue cuando se proclamó el Plan de Iguala y pues se dio nacimiento a la bandera nacional. Pues ese día fue un día en que ya él quiso dar una forma a su movimiento independentista, porque si no iban a ser unos cuantos miles de soldados ahí peleando en el monte y al final quién sabe en qué hubiera acabado aquello. Entonces fue cuando le dio toda una forma. Yo les aconsejo que cuando puedan lean el Plan de Iguala, cómo está redactado. Porque el Plan de Iguala es obra única de Iturbide. Él dice en sus memorias, en su testamento que escribió en Liorna cuando estaba desterrado en Italia, que dijo el Plan de Iguala, mío, mío y solo mío, porque yo solo lo concebí. Entonces, indudablemente, pues él le da forma y trata de buscar un plan que una a todos, considerando que México, los mexicanos eran hijos de las dos razas, mexicanos y españoles, dijo, no enfrentamientos, como buscó Hidalgo, como buscó Morelos, unidad. Luego, la religión, pues la inmensa mayoría en aquella época, me atrevo a decir que el 99% eran católicos, no como ahora que por desgracia ya no es así. Y luego independencia, una independencia civilizada con respecto a la madre patria, como así fue. Entonces, y después le dio color a esas tres garantías que ofrecía en su Plan de Iguala: el verde, la independencia; el blanco, la pureza de la fe católica; y el rojo, la unión de las sangres. Sí, claro, aquí miren, luego la historia oficial pues también anda con estos cuentos, ¿no? Dicen que con tal de opacar a Iturbide, pues ya no dicen que fue Iturbide el autor de la bandera. Dicen que la bandera es el verde de los campos, el blanco de las nieves y el rojo de la sangre de los héroes. No, 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 no. Es así. El verde es la independencia, el blanco la pureza de la religión católica y el rojo la unión de las sangres, ¿verdad? De la fraternidad. No sé, Sara, si está respondida tu pregunta, no sé. Si no, con mucho gusto, yo aclaro lo que yo pueda, ¿verdad? Adelante, Jorge. Y ahora, por favor, Fernando Lima. Adelante, Fernando. Prende tu micrófono. Muchas gracias. Pues, sí está activada la cámara. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas felicidades al licenciado Rodríguez. Me gusta mucho la historia de mi país. He leído, bueno, no tanto, no soy tan letrado, ¿no? Pero trato de leer lo más que puedo y siempre me asaltan algunas dudas. Tengo solamente una que espero me la pueda responder, don Nemesio. ¿Por qué Agustín de Iturbide le perdona tantas cosas a Antonio López de Santana, a sabiendas que ese sí era un traidorazo, pero de veras de muy buena cepa? Bueno, sí, indudablemente ya ahora sí que genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Bueno, aquí Antonio López de Santana es un personaje folclórico. Para unos es simpático, para otros es trágico. Él no dicen que era conservador y otros que liberal. No es cierto, no era ni conservador ni liberal, era santanista, era lo que era. Bueno, él trabajaba para su santo. Bueno, ahora mira, de que le perdonase tantas cosas, pues no tanto, mira, porque cuando en aquellos primeros años de la independencia y del imperio, pues aún no había sido la guerra del 47, indudablemente, pues no se sabía, aunque ya apuntaba, ya el muchacho ya destacaba. Era de Veracruz, era de Jalapa, creo. Bueno, no, Antonio López de Santana. Entonces, indudablemente, pues, le toleraba algunas cosas. Pero claro, pues, más grave va a ser otra cosa que te voy a decir yo. Indudablemente lo tenía allí en Veracruz y ya para entonces yo creo que ya Antonio López de Santana había sido iniciado en la masonería y de ahí se siguió todo lo demás, porque ya Poinsett, que era el que traía instrucciones de la Casa Blanca de todo lo que después vino, pues le traicionó. Pero no es que le hubiera perdonado, más bien a quien sí le perdonó muchas cosas
fue a Felipe de la Garza. Felipe de la Garza gobernaba la provincia de Nuevo Santander, lo que hoy es el querido estado de Tamaulipas, ¿verdad? Sufriente y doliente, estos hermanos tamaulipecos, ¿no? Entonces Felipe de la Garza intentó una rebelión contra Iturbide, pero fue Felipe de la Garza. Pero Iturbide la sofoca, lo captura, y pues ahí sí se vio un poco ingenuo don Agustín, que a fin de cuentas era un ser humano, ¿verdad? Pues no sé, le cayó bien, lágrimas de cocodrilo del otro, no sé, va y no solo lo perdona, siendo que en otros casos lo fusilan, que así le hicieron a Iturbide. Entonces va y lo perdona y lo restituye en el mando de la gubernatura de Nuevo Santander. Bueno, años después, cuando regresa del destierro, llega a playas tamaulipecas, Felipe de la Garza se encuentra con él y lo primero que hace es fusilar. ¿Qué tal, eh? Entonces pero no fue Santana, amigo, fue Fernando, sino que fue... No. Me queda claro que Santana fue el que no lo fusiló, pero sí, desde antes sí apuntaba para ser un traidorazo de marca, ¿no? Proteger tanto al virrey, proteger tanto al puerto de Veracruz, cuando era el último bastión de los españoles. Realmente Veracruz se entrega pues muchos años después, corríjame por favor. Sí. Se entrega después de 1821, creo que por 1829, si mal no recuerdo. Sí, fue con la entrega de San Juan de Ulúa, el castillo de San Juan de Ulúa, que era una Así fortaleza. es. Bueno, pero ahora, claro, indudablemente Santana era un tipo ególatra que cuentan, que andaba pretendiendo a una hermana de don Agustín, una señora llamada doña Nicolasa, que era mayor que él. No creo que fuera mucho amor platónico acá entre nos, yo creo que andaba buscando a ver si se colocaba por ahí. Entonces esta señora, pues no sé, parece que lo desdeñó y no sé qué, cuentan. A lo mejor estamos ya cayendo en los chismes, ¿verdad? Pero indudablemente parece que hubo ahí una especie de resentimiento. Y luego, claro, pues el hecho de que en una ocasión, en una reunión que tuvieron en un campamento, llegó Iturbide y estaban varios hablando ahí con Iturbide, y estaba allí Santana estaba sentado y alguien le grita: señor general don Antonio López de Santana, delante de su majestad nadie permanece sentado. Y una humillación pública. Entonces una serie de cosas que fueron creando un sedimento, pero no, yo creo que la causa era más profunda. Era la egolatría y sobre todo ya directrices masónicas, hay que decirlo claramente, ¿verdad? Realmente, y eso, pues súmenle todo eso y pues dio lugar a lo que vino después, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Continuamos. Muchas gracias. A ti, con Imelda Armas. Por favor, Imelda, prepara tu pregunta. Ya puede ver su micrófono. Ay, a ver, ayúdame. Adelante, por favor. Es que lo cerró. A ver, ahí está otra vez. Lo volvió a cerrar. Ahí lo puedes abrir de nuevo. Ya está. ¿Sí? ¿Sí me oye? Ya, perfecto. Ok. Yo tenía una pregunta porque yo tengo a mis hijos en colegio jesuita y me doy cuenta que la educación que están recibiendo mis hijos pues es más como una escuela más de gobierno que una escuela con verdad. O sea, realmente la distorsión en la historia es igual o peor que si estuviera en un colegio de gobierno. ¿Por qué se está dando esta situación? Bueno, aquí habría que ver cada caso en particular. Indudablemente el hecho de que algunos colegios particulares estén dirigidos por religiosos no es garantía de que va a haber unos planes históricos, científicos, serios y eso, ¿no? Muchos se dejan llevar por las novedades, muchos por la ideología. Entonces, claro, no sé este caso concreto, pero a menos que luego en algunos colegios lleguen algunos maestros verdaderamente amantes y defensores de la verdad histórica, que se proponga pues ilustrar a los alumnos, enseñarles el verdadero camino, la verdadera historia, pero en este caso luego son excepciones, ¿verdad? Porque indudablemente, pues sí, escuelas particulares de padres jesuitas, yo estudié con los jesuitas. Bueno, mi formación arranca más atrás con los lasallistas, con los hermanos lasallistas en el Colegio Cristóbal Colón, y después ya mi carrera terminé en la Iberoamericana con padres de la Compañía de Jesús.
de los cuales tengo magníficos recuerdos, el padre Jorge López Moctezuma, el padre Francisco Migoya, el padre Rubén Murillo, bueno, una serie de, el padre Pérez Alonso, bueno, una serie de jesuitas de buen nivel y de buena línea. Ahora, claro, luego dentro de estos, doña Imelda, habría que ver también de qué tendencias son, porque luego dentro del clero hay, digamos, desviaciones, como desviaciones de tipo progresista, que caen, digamos, o que coquetean con tesis marxistas y todo. No sé, realmente habría que ver cada caso en particular. Ahora, pudiera ser más que nada, porque tampoco hay que ver en toda una conspiración, que muchas veces sea simple ignorancia, ¿verdad? Ignorancia de la historia, y se van a lo cómodo, pues en vez de andar investigando o leer autores serios, se van a lo cómodo, a lo que todo el mundo repite, ¿no? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Como son los borregos que van a lo mejor al río. No sé, Imelda, si ella ha contestado su pregunta, ¿verdad? Bueno, pues continuamos. Nos está acabando el tiempo. Por favor, René Mondragón, prepara tu pregunta. Ya puedes hablar, René. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Distinguido licenciado y maestro, dos temas. El primero, dentro del purismo histórico que pertenecería al programa de Ventaneando, muchos puristas y moralistas acusan a Iturbide de una relación romántica con la Güera Rodríguez. ¿Cómo catalogar eso, mi querido maestro? Y dos, ¿qué opinas, por favor, mi querido licenciado, sobre las mentiras de mis maestros, de González Ortega, los mitos que escribe Zunzunegui, y contra la historia oficial que genera también otro destacado historiador que lo podemos ver los lunes a las 10 de la noche en Canal 11, José Antonio Crespo? ¿Cuál es tu opinión en estos dos planteamientos, por favor? Voy a empezar por la última pregunta. José Antonio Crespo tiene un libro que se llama Contra la historia oficial, que yo lo leí a la cosa de 12 años. Me parece excelente libro. Probablemente rebate los mitos de la historia oficial y todo, y pues claro, hombre, tendrá sus fallas, ¿no? Pero vaya, en general me parece un hombre serio, José Antonio Crespo. Vaya, pienso que es liberal, vaya. Bueno, ahora ya sabemos que es pecado decir neoliberales, ¿verdad? Pues no se va a enojar, ya saben quién. Pero bueno, pero pienso que es un intelectual serio. Y ese libro que publicó hace 12 años, que yo leí en aquella ocasión, Contra la historia oficial, me parece una obra seria. Bien, ahora, con respecto a los amoríos con la Güera Rodríguez, bueno, miren, esto realmente una cosa es ser historiadores y otra ser cronistas. Miren, don Artemio del Valle Arizpe, esto todo lo trato en mi libro, esto de la Güerita Rodríguez, doña María Ignacia Rodríguez de Velasco, era tocaya mía, era una mujer de deslumbrante belleza, tanto así que el barón de Humboldt, cuando llegó aquí a Nueva España, dijo él que nunca en todos sus viajes había visto una mujer más bella. Y vaya que había viajado Humboldt, había andado por toda Europa, había andado por Sudamérica. Bueno, yo creo que solo le faltó ir a la luna en aquella ocasión, porque era un hombre, un científico. Y bueno, yo ahí analizo su verdadera personalidad más a fondo en mi trabajo, ¿no? Pero le atribuyen amoríos con la Güera Rodríguez. Y Artemio del Valle Arizpe se hace eco de una calumnia, digamos así, que sacó un diplomático colombiano, Vicente Rocafuerte, en que hablaba de los amoríos de Iturbide con la Güera Rodríguez, que era un escándalo, que no sé qué y no sé cuántos más. Miren, aquí en esto realmente, pues, les repito, soy hombre, nada de lo humano me es ajeno, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Respondería yo un poco como respondió el Periquillo Sarmiento, ¿verdad? Cuando en el siglo XVIII, bueno, XIX, cuando sacó Fernández de Lizardi su novela El Periquillo Sarmiento, está el Periquillo en un examen de astronomía y le preguntan, a ver, háblanos de... Y el muchacho pues se la sacó muy fácil, dijo él, en esto de las estrellas lo más seguro es mentir, pues ninguno puede ir a preguntárselo a ellas. Y Estrella era la Güera Rodríguez. Ahora, ¿quién era la Güera Rodríguez? Era un personaje ambicioso, realmente, que se le atribuye no a amorío, sino también era, yo la juzgaría como una especie de decán. Cuando venía un personaje famoso aquí, pues acompañaba, y así acompañó a Simón Bolívar, así acompañó a Humboldt cuando develaron la estatua del caballito en el Zócalo, que ahí fue donde estuvo primero. Ahora de Iturbide, bueno, Vicente Rocafuerte, bueno, más bien Artemio del Valle Arizpe,
que es muy bueno. Miren, yo les recomiendo las obras de Valle Arizpe, pero es para leerlas en una velada, en la noche, tranquilitos, con un buen coñac, un buen tranquilitos, deleitarse. Tiene buena prosa don Artemio de Valle Arizpe, pero no hay seriedad científica e histórica. Él atribuye que cuando Iturbide entró en la Ciudad de México, al mando de 16.000 hombres, mandó desviar las tropas que le seguían para pasar delante del balcón de la Güera, hacerle una caravana, sacarse una pluma del sombrero y dársela a ella. Después decía Vicente Riva Palacio, muchos años después, que había visto a alguien que conservaba una de esas plumas. Bueno, pues, amigos, aquí o somos serios o estamos de broma. Si estamos de broma, yo le entro, no hay problema. Pero miren, historiadores serios como Lucas Alamán, que era enemigo de Iturbide, era conservador, pero era enemigo de Iturbide, él era de Guanajuato, nació allí cerca de la Casa Rull, que está frente al templo de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Bueno, allí era Lucas Alamán. Bueno, Lucas Alamán era enemigo de Iturbide, se caían gordos. Sí, ocurre. Miren, hay gentes que son a lo mejor de la misma ideología, incluso dentro de una misma orden religiosa, se caen gordos, digamos. Bueno, pero eso no le quita lo magnífico historiador que es. Bueno, pues Lucas Alamán, si fuera cierto eso, vaya que tendría ahí material para sonarle a Iturbide, porque le suena bastante a Iturbide en su historia de México, Lucas Alamán, sobre todo en el tomo quinto, que lo editó Yus hace muchos años. Entonces, cuando Lucas Alamán habla de la entrada de Iturbide en la Ciudad de México, pues porque según Artemio del Valle Arizpe iba a entrar por lo que es Tacuba y que mandó desviar la columna para entrar por allá, por Madero. Bueno, se llamaba Plateros de aquella. Entonces no, sí, desde un principio estuvo trazada la ruta por Plateros. Y además ya hasta había arcos de triunfo ahí en Plateros para recibirlo. Y uno de los síndicos del ayuntamiento, Ormaechea, le dio las llaves de la ciudad de Iturbide. Estaba programado, así que no anduvo desviando nada. Entró por allí y no cuenta la manada de que si la Güera, de que si le dio una pluma o cosas por el estilo. Pluma de gallo, vaya, o de faisán, no sé, o de las otras, ¿no? Eso indudablemente, pues no. Ahora, que haya habido una relación entre ellos, pues son cosas que son difíciles de probar, quizás sean calumnias. Ahora, si eso fuera cierto, porque hay también quien dice que mandó encerrar a su esposa, doña Ana María Huarte, en un convento para divorciarse de ella y casarse con la Güera. Pues miren, de aquella no existía el divorcio, amigo. No. Hay que ponerse en la época. En el siglo XIX, al principio, no existía el divorcio, para empezar. Y luego conservamos ahí, y esto en un libro que editó Tradición hace algunos años, que se llama Papeles de Agustín de Iturbide, una carta que por aquellos años le escribió Agustín de Iturbide a su suegro don Isidro Huarte. Una carta en la cual se tratan ambos en términos muy afectuosos. ¿Creen ustedes que si acaso Iturbide anduviera enredado con la otra Güera, se llevarían a partir de un piñón los dos? Pues no sé, ¿verdad? No sé. Ahora, que ha habido alguna aventura esporádica, pues miren, yo no meto la mano en la lumbre por nadie, ¿eh? Ahora, lo que es cierto es esto, que Iturbide, un tipo apuesto, bien plantado, valiente, con recursos económicos y consumo, y autor, no consumador, autor de la independencia de México, despertó muchas envidias que indudablemente le colgaban milagritos que no correspondían, René. No sé si correspondía a tu pregunta, a ver. Gracias. Miren, Nemesio, tenemos una pregunta del auditorio de Facebook. Es Norma Angélica y pregunta: ¿nos podría decir cuál es la diferencia entre el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba? Sí. Que hay una diferencia. Mira, Norma Angélica, en el Plan de Iguala proclaman la independencia y, digamos, ofrecen la corona al rey Fernando VII, a alguno de la Casa Real. Y en los tratados de Córdoba ya van un poco más concretos y ya agregan lo siguiente: y en caso de que no pudiera venir el rey don Fernando, alguno de la Casa Real, tendría la titularidad del imperio la persona que el Congreso designe. Alguna gente de mala fe ha querido interpretar esto como: mira, ya estaba Iturbide preparando su acceso al trono. Pero bueno, sí esa es la diferencia principal que le veo. Lo demás fue ratificarlo lo primero, ¿no? Gracias. Ahora, David Zamudio, por favor. Ya puedes abrir tu micrófono, David. Adelante, David. Bueno, esperamos. Entonces, a ver, José Ramón, es Marco Antonio. Por favor.
Haz tu pregunta. Muy buenas tardes. Felicito sinceramente a don Nemesio por esta excelente charla. He leído algo acerca de la personalidad de don Agustín de Iturbide y me ha llamado siempre la atención que fue un gran estratega, un excelente militar invicto, pero también parte de su gran labor fue el lograr poner en común acuerdo a toda la comunidad, sobre todo a la gente pensante e influyente de aquella época. No fue una cuestión que surgió al azar, fue sin duda también por las grandes dotes de diplomático que tenía don Agustín, que se encargó de hacer una serie interminable de correspondencia para convencer a todos los grandes personajes de aquella época de la intelectualidad de la Nueva España, para convencerlos de que la independencia de España era lo que convenía en esos grandes momentos para nuestra historia de México. Me gustaría si nos puede dar algunos datos respecto de esta labor de don Agustín de Iturbide. Bien, Marco Antonio. Aquí realmente, si brillante era Iturbide en el campo militar, como lo demostró en muchas ocasiones, más brillante aún era en el campo epistolar. Y más que batallas militares para lograr la independencia, fueron batallas epistolares, escribiéndole efectivamente, como tú has dicho, a obispos, a intelectuales, a empresarios, a gentes bueno, no se llamaban empresarios en aquella época, sino a ganaderos, a mineros, a hacendados, tratando de buscar las élites, la gente más representativa y con poder tanto político como económico, para convencerlos de las bondades de su plan. Fue una verdadera batalla epistolar. Y claro, indudablemente, pues tenía muy buena pluma don Agustín de Iturbide, se puede leer aún muchos trabajos suyos. Indudablemente no olvidemos que se formó en el seminario de Valladolid, aprendió latín ahí y todo, digamos, tenía muy buena formación. Indudablemente que más importante que las batallas militares pues fue la batalla epistolar que sostuvo al dirigirse a tantos personajes, ¿verdad? Los convenció, indudablemente, y después vino lo que decía López Moctezuma, el fenómeno de la cargada. Ok, muchas gracias. Pasamos a la última pregunta. Tenemos varias personas con la mano levantada, pero no nos va a dar tiempo. Ya estamos terminando, entonces, por favor, José Ramón Ardavín. Adelante con tu pregunta. Sí, muchas gracias, muchas felicidades, Nemesio, una excelente conferencia, me da mucho gusto saludarte. Yo te quería preguntar, ¿qué le falló a Iturbide, siendo un hombre tan inteligente, tan bien formado, popular, por lo que has comentado? ¿Qué le falló para poder consolidarse en el gobierno? O sea, porque, digo, tenía enemigos muy importantes, no cabe duda, pero ¿cuál sería tu punto de vista, por un lado? Y por otro lado, pues, ¿qué podemos hacer para que la historia verdadera, ¿no? Digamos, pueda empezar a prevalecer un poco frente a la luz de la historia oficial, que es una luz, ¿no? Es una especie de ola muy difícil de contrarrestar. Muchas gracias. Bien, José Ramón. Empiezo por la segunda pregunta. Para poder contrarrestar a la historia oficial, pues eventos como el de esta noche. Y congresos, conferencias, libros. Yo les invito, por ejemplo, pocos meses antes de morir, un gran amigo mío, Reinaldo Vieira, me regaló un libro magnífico de Fernando García Mata, que está aquí presente, sobre don Agustín de Iturbide. Libros como ese, pues indudablemente, pues ayudan a atacar las mentiras de la historia oficial. Probablemente, pues eso es una manera. Luego, artículos periodísticos, quienes tengan acceso a la prensa escrita, intervenciones en radio, en televisión, para tratar de ir haciendo algo. Bien. Ahora, ¿qué le falló a Iturbide? Bueno, mira, aquí hay dos clases de Iturbides. Uno es el Iturbide que combate a los realistas, que se caracteriza por su crueldad, porque si fue cruel Iturbide, indudablemente, pues no vamos a pintar aquí un angelito con alas y toda la cosa, fue crueldad, pero claro, pues indudablemente cuando estás en una guerra, si te encuentras con elementos como el capador y elementos como aquel que manda degollar y cosas así, que queman y todo, pues no le vas a echar un baño de rosas o a recitarles un poema o decirle vuelvan al buen camino, queridos hermanos. Tienes que, o te pones bravo o te comen. Eso fue lo que hizo él. Este es el primer Iturbide. El Iturbide de la etapa de la guerra de la independencia, un Iturbide, si quiere, cruel,
valiente, sí, valiente indudablemente, y pues despiadado. Ahora bien, ya una vez que está en el poder, tal parece, le cambia la personalidad. Y es un Iturbide que por momentos vemos atemorizado. No sabemos, nunca lo sabremos, ¿verdad? Si fue por la gran responsabilidad del poder o porque se enteró, le dijeron por ahí, que desde las sombras había grupos secretos muy poderosos que estaban tratando de minar su trono, ¿verdad? Grupos secretos que indudablemente pues tenían ramificaciones internacionales y que precisamente por ser secretos pues podía él desconfiar de todos, podía desconfiar del cocinero que le estaba preparando los alimentos o de su escolta, no sabemos. Entonces, ante eso, porque una cosa, muchas veces no es lo mismo un candidato en campaña que un presidente en funciones. Es muy fácil desde la oposición criticar al gobierno, pero ya que estás allí te encuentras una serie de problemas y las responsabilidades y tienes otra visión, pues ahí ya me da la impresión de un Iturbide tímido. Por ejemplo, el haber perdonado a Felipe de la Garza, yo no lo hubiera perdonado. Bueno, quién sabe, ya al estar en el poder, pues quién sabe lo que harías, ¿no? Pero lo que corresponde es, si eres un traidor, te fusilo, amigo. Punto, se acabó. Porque eso sí, después él no le tuvo piedad a Iturbide. Realmente un malvado que se llenó de asco y en cuanto lo tuvo y a la que le había perdonado lo fusiló. Entonces Iturbide cometió esa serie de errores. No sé por qué, si por timidez, buena fe, pero sí, hay dos Iturbides. Uno es el Iturbide realista que lucha contra los insurgentes, otro es el Iturbide que está ya en el poder. Y pienso que por eso fue lo que falló, ¿no? No sé, José Ramón, si esté contestada tu pregunta. Muchas gracias, Nemesio. Pues bueno, para terminar, ofrecimos que vamos a regalar un libro y a ver si les parece esta dinámica, Nemesio, para los que están en el Zoom y también para los que nos están viendo en Facebook. Al primero que levante la mano y nos diga el nombre completo de Iturbide, le vamos a mandar un libro gratis. A ver, Carmen Vieira levantó la mano, vamos a ver si es cierto que se lo sabe. Y tú nos dices, Nemesio. A ver, Carmen. Iturbide Cosme Damián. ¿Y qué más? Falló. ¿Quién más? A ver, Miguel Ángel López. Es Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Sí, así es. Ese es su nombre, efectivamente. Efectivamente, muy bien, Miguel Ángel López Machuca, te acabas de ganar un libro de Nemesio, excelente. En el Facebook creo que nadie nos puso la respuesta. No, creo que no. Por aquí ya finalmente para atender a lo del Facebook, Juan Carlos nos pregunta, ¿cuál es la relación de Iturbide con Matías de Monteagudo? Bueno, pues indudablemente el canónigo Matías de Monteagudo fue el que organizó las juntas de la Profesa, que eran unas para conspirar y lograr una independencia temporal, mientras el rey, bueno, ya lo dije, ¿no? Mientras Fernando VII se libraba de la influencia masónica, y ya una vez que se librase, pues México dejaba de ser independiente para volver a los dominios de España. Y eso fue donde Iturbide no estuvo de acuerdo. Pero en lo demás, pues en un principio se llevaron muy bien ambos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Pues... Oye, fíjate que Sergio Gabriel Rojas sí contestó en Facebook. Ah, sí, es que no vi. Entonces déjame apuntar. Que nos ponga ahí en el Facebook su número telefónico para que nos comuniquemos con él y le hagamos llegar el libro. Sergio Gabriel Rojas. Es Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, ¿no? Sí, así es, ese es su nombre completo. Efectivamente. Y por supuesto, a los que van a recibir el libro, bueno, pues yo creo que se van a inscribir a la maestría en Doctrina Social de la Iglesia, o en la licenciatura en Filosofía, o en alguna de las ofertas educativas del UBAC, que pues son de primer nivel. Ojalá puedan seguir las conferencias que ahorita estamos pasando de todos los alumnos y verán que son muy buenas. Y pues bueno, pues qué les digo, acabamos de tener esta conferencia extraordinaria con Nemesio, que es parte de lo que tenemos, una de las de mayor audiencia, junto con las que los monseñores de aquí de las arquidiócesis nos han dado, que también tuvieron una amplia audiencia. Nemesio, muchas gracias, de verdad ha sido un honor contar contigo esta noche. Y pues no nos queda más que darles las gracias y pedirte, Jorge, que nos anuncies qué es lo que tenemos para las siguientes semanas. Acuérdense que estas son conferencias semanales.
Sí, tenemos programadas conferencias todo este mes, que también son de muy buen nivel, como esta que acabamos de tener. El siguiente jueves, el 8 de julio, tendremos a los miembros de un colectivo que está trabajando aquí en el Estado de México está buscando influir en el Parlamento Ciudadano del Estado de México con propuestas pues valiosas, ¿no? Para modificar la Constitución. Va a estar el maestro Horacio Rodríguez y algún invitado más. Luego, el 15 de julio, primero Dios, vamos a tener a Marisa y Jorge Valdés, que son los presidentes del Movimiento Familiar Cristiano aquí en Tlanepantla, que nos van a platicar acerca del Año de la Familia. El siguiente jueves, es el 22, vamos a tener una invitación a la ópera por parte de Jorge Moreno. Es un locutor profesional, no nada más es locutor, es un amplio conocedor del género, extremadamente ameno. Están todos ustedes invitados. Y para cerrar el mes vamos a contar con la presencia de Leonel Funes, que nos va a hablar acerca de la encíclica, que es el último jueves del mes, nos toca jueves de doctrina social, y nos va a hablar acerca de la encíclica de Laudato Si, de su santidad Francisco. Y todavía para el siguiente jueves, que ya sería en agosto, vamos a contar con la presencia de la maestra María Barrola, que nos va a exponer algún tema relacionado con la familia. Eso es lo que tenemos. Muy bien, pues muchas gracias. Los esperamos tanto en el Facebook y en las que abrimos, no todas las abrimos al Zoom, pero las que abrimos, pues por aquí los esperamos. A los que hoy nos acompañaron, muchas gracias. Pues el Zoom se llenó, tuvimos 100 participantes, pero hubo quien se quedó fuera. En el Facebook veremos cuántos va a haber por ahí, seguramente también otro tanto igual. Y Nemesio, la verdad, estamos muy agradecidos que te hayas tomado la molestia de compartir pues todos tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias y espero que por aquí nos acompañes. Un abrazo a todos ustedes, y gracias por su presencia. Gracias. Y no se les olvide comprar el libro de Nemesio en Amazon. Sí, y esperemos que nos acompañes en alguna otra ocasión. Estás pues invitadísimo, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad de Estado de México y del Encuentro Ciudadano por la Paz. Les damos las gracias por su participación y estamos a sus órdenes. Gracias, muy amables. Buenas noches. Buenas noches.